Hoy creo que vamos a tener el privilegio de por lo menos terminar juiciosos la lectura de esta tercera carta que Juan escribe a un amigo muy apreciado por él. En todas las generaciones de creyentes, pues se generan además lazos de amistad muy profundos entre los que tienen el privilegio de compartir esta revelación de la palabra iluminada por la obra del Espíritu Santo. ¿O no les pasa así? Que entre los congregados hay gente que se siente muy allegada, muy firme. Parece ser que esto le ocurría a Juan, mas no solo por Gallo, no, sino por todos, porque él aprendió como Dios, el apóstol Juan, o mejor, aprendió de Dios. Nuestro Dios no tiene que aprender de nadie. Que el ágape es sin acepción de personas. Entonces, si Dios nos permite terminar esta lectura juiciosos hoy, la próxima vez estaremos siendo convocados para abrir Hechos de los Apóstoles juntos, por lo menos por primera vez nosotros. Sé que a nivel individual muchos ya han trasegado por ahí, y bastante, pero juntos será una experiencia bendita de la mano de nuestro buen Espíritu Santo. Entonces, aquí en tercera de Juan, el anciano, ya vimos cómo se identifica Juan hacia las congregaciones que dirige, pastorea, mentorea, y a sus miembros. Él, anciano, porque además de edad, pues tenía un buen recorrido después de haber nacido de nuevo y vivir su vida de la mano del Espíritu Santo. Entonces también era maestro y podía enseñarles, y además era pastor y podía dirigirles, y además era apóstol y podía corregirles, todo con base en la palabra de Dios. Entonces ese anciano ahí es Juan. A él se le atribuye esta tercera carta también. Y Gallo, su significado es bien interesante, el de ese nombre, hombre terrenal. Eso significa Gallo. Pero este Gallo, para Juan, es un discípulo amado. Gallo, el amado, el agapado. Entonces esta estrecha relación o vínculo sí se daba entre dos seres humanos en el grado de amistad, en el grado de hermandad, en el grado de compañerismo, pero tenía su origen en Dios. O sea, las verdaderas amistades son aquellas cuyo eje y cuyo centro manan de Dios mismo. De resto, toda amistad, todo amor, toda relación que no esté sustentada en las columnas inamovibles del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son susceptibles de que en las tormentas viajen como una cosa más arrastrada por los vientos. Entonces, este Gallo es muy amado por el apóstol Juan. Juan, cuando se dirige a él, aclara: a quien amo en la verdad. Es decir, yo te agapo a Gallo, yo agapo a Gallo, Gallo yo te agapo, porque participamos del conocimiento de la verdad que hay en Cristo Jesús. Ese era el vínculo que los unía. Eran hermanos en Cristo por haber nacido de nuevo en esta verdad. Y esa verdad ha sido dada por el Padre, como ya lo hemos visto anteriormente, de manera amplia y suficiente, y nos ha sido revelada por el Espíritu Santo. Creo que deberíamos hacer mucho énfasis todos los días al levantarnos en qué reino estamos. Pertenecemos a un reino en el cual hay un rey, el Señor Jesús. Es un reino que posee, digámoslo así, unas normas, unos estatutos.
es un reino que posee unos recursos, es un reino real. O sea, tú y yo no estamos frente a un mito o una ilusión a la que diariamente acudimos para ver si funciona. No, nosotros ya estamos lo suficientemente leídos e instruidos en la palabra para entender que nuestro reino, al cual pertenecemos y el cual nos pertenece, es un reino real, completamente real. Nosotros no nos estamos imaginando esto. Nosotros no estamos pretendiendo que ojalá exista. Nosotros ya estamos convencidos de que el asunto es por ahí. Entonces, por eso Juan aclara: a quien amo en la verdad, porque nos han sido dadas revelaciones a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para tener este conocimiento. A quien amo en la verdad. No nos une la profesión, no nos une el hobby, no nos une la consanguinidad, nos une la verdad, y por eso nos agapamos. Y vuelve y le dice: agapado. Qué bonito cómo este hombre, anciano ya, puede dirigirse a su amigo Gallo. Con respecto a este Gallo, se puede deducir, aunque no lo dice abiertamente, o estaba muy comprometido en el liderazgo, en ese cuerpo local, o tal vez era el pastor. Entonces Juan le dice a Gallo: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Lo que está diciendo Juan es: sé de tu prosperidad espiritual, sé de tu firmeza en la verdad. O sea, una vez que has creído, saliste en pos de esa verdad y a vivir en esa verdad. Basado en esa prosperidad de tu alma, recordemos que el apóstol Pedro dijo: logrando en la finalidad de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En últimas, nosotros estamos en esto, claro, por amor, por ágape, pero también por un interés. Pues el lago de fuego y de azufre se quedó sin varios ocupantes, que era el destino hacia el cual estábamos corriendo. El día a día y el trajín, entonces nos pueden desviar, pero cada vez que te levantes o te vayas a acostar, examina si estás en la fe y si estás en el reino, porque qué triste sería que no fuese. La gente está muriendo muy fácil desde hace 6.000 años, que salieron del jardín del Edén. Entonces, sé de tu prosperidad y de la firmeza en la verdad que has creído, y con base en eso es que te estoy deseando que te vaya bien en todas las áreas de tu vida. O sea, aquí vemos el conjunto del anhelo y la oración y la certeza. Además, Juan no está dudando de que a Gallo le vaya bien. Juan está afirmando de que a Gallo le va bien. Entonces, es más, si Juan tuviera que corregirle algo a Gallo o aportarle en algo para el cuidado de su alma, lo haría. Pero en las cortas letras de esta carta vamos a entender que este Gallo era un creyente ejemplar. De manera que eso también nos ayuda a pensar que no solo los apóstoles que escriben cartas o los pastores que dirigen a las personas por el sendero de la salvación, o los profetas que les señalan, o los evangelistas que se los ganan, o los maestros que les enseñan, son ejemplares. No, cada creyente tiene sobre sí la responsabilidad de ser ejemplar en cuanto a lo que ha creído y en quien ha creído. Entonces, una de las cosas que le desea y anhela y le confirma Juan a Gallo es que tenga salud. Le estaba hablando de la salud física. Claro, no sé en qué momento se perdió
como la brújula en esto, pero tenemos una cantidad de personas en el cuerpo de Cristo que no cuidan su salud física, como menospreciando el vehículo que Dios en su eterna sabiduría nos dio para movernos mientras Él viene o nos vamos con Él. Pero también se ve que en oración yo puedo velar y guardar por la salud del otro. Y le dice, y que tenga salud, así como tienes prosperidad espiritual. Entonces, leamos nuevamente la oración de corrido. Amado, a la vez que es una carta, es una oración que Juan hace. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces nos va a dar como la medida, el tope de la salud que Juan quiere que Gallo tenga en lo físico, así como prospera tu alma. Entonces, lo maravilloso de esto es que la prosperidad que Juan anhela para Gallo es directamente proporcional al avance que Gallo tiene en la compenetración con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Pero ¿dónde nos perdemos? Es que no la capto. ¿Por qué salimos detrás de las cosas en vez de salir detrás de Dios? Y aún en el Salmo 23, Salmo antiguo, dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré. Entonces, tiene que ser falta o de renovación de entendimiento por la lectura juiciosa, o tal vez es falta de comprensión de lectura. No sé. Ayúdenme a discernir esa cosa. Pero si yo fuera a dar un sermón sobre prosperidad, tomaría este versículo. Es más, ni siquiera tendría que predicarlo, simplemente lo leería, porque Juan está transmitiendo lo que hay en el corazón del Padre para sus hijos en todas las generaciones. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un hecho. ¿Quiere la fórmula de la prosperidad? Es esa. Ahora Juan entra a hablar con él de cosas más acerca de la comunidad. Dice Juan, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Me parece que una comitiva de hermanos fue a estas tierras donde Gallo pues ejercía su fe, y al regresar a Juan le contaron acerca de Gallo como tal y del testimonio que Gallo daba de la verdad en la cual había creído. Para Gallo no era algo intelectual el haber creído, sí se procesa en la mente, claro, pero no era una teoría. Él lo había, el Espíritu Santo en él había encontrado un buen terreno para que de la forma en como creía, Gallo vivía. Que eso es en últimas lo que nosotros podemos brindarle a Dios Padre. Hemos creído en tu gracia, hemos creído en tu misericordia, hemos creído en tu verdad, poseemos tu paz, somos receptores de todos tus dones, por ende te brindamos una vida iluminada por esas verdades y por esas cosas que tú nos has revelado. Y vuelvo y te digo, no importa si eres el médico o el paciente, no importa si eres el dueño de la empresa o el más pequeño de los peones, no importa, estamos hablando de que pertenecemos a un reino en donde hay un rey que tiene sus normas, sus estatutos, donde hay una cantidad de recursos que ese reino tiene y son reales. En alguna de las intervenciones anteriores hablamos de que realmente es pecado dudar. Ahora, ¿por qué dudo a veces? Por falta de conocimiento, por falta de renovación de entendimiento. ¿Cómo puedo hablar de lo que no conozco? ¿Cómo puedo creer en aquella persona
con la cual no tengo intimidad. Tarde o temprano, el quiebre se va a dar. Entonces dice Juan acerca de Gallo: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Y ahí viene, de cómo andas en la verdad. Es que este camino es un camino para caminar en él y caminar sobre él. Cuando habla de andar en la verdad, me está hablando de que Gallo había creído, Gallo había aceptado la enseñanza, Gallo había retenido la enseñanza y Gallo ahora vivía conforme a la enseñanza, porque no basta solo con oír. El Señor Jesús dice: no sean solamente oidores, también sean hacedores de la palabra. La Escritura nos dice eso. La palabra y andar tiene mucha fuerza. El andar implica perseverar en lo que me han enseñado y en lo que he aprendido. Ahora, ¿de qué hemos enseñado y de qué hemos aprendido? Pues de la revelación de Jesucristo, y por lo tanto vivimos en Jesucristo. Jesucristo es el reino en sí. El Señor Jesús dijo, cuando empieza su testimonio hace 2000 años, en sus primeras intervenciones dice: el reino de los cielos se ha acercado. Básicamente lo que está diciendo es: donde está el rey, está el reino. El Señor Jesús no llegaba al reino, el reino llegaba porque había llegado el Señor Jesús. Y nosotros igualmente debemos apropiarnos de esa verdad. Es completamente cierto esto. Entonces estos señores, cuando regresan de su periplo, van donde Juan, le narran todo lo que han hecho y empiezan a... y por ahí hay un señor llamado Gallo. Ese Gallo es un discípulo suyo. Qué señores, qué proeza conocer a ese señor, qué cosa tan maravillosa. Y entonces Juan pues les dice: ¿por qué? A ver, ganó alguno de los juegos en la maratón, se ganó la maratón, tiene algún premio Nobel para admirarlo, habrá alguna gesta enorme que ha hecho, es un empresario tremendo. Dice: no, es la forma en cómo se comporta. Inclusive vamos a ver que de Gallo ni de su profesión se habla, ni de dónde devenga su manutención, ni qué sale a hacer todos los días para ganarse el pan. Me están hablando de su testimonio como creyente y de lo que hacía, de cómo anda en la verdad. Esta palabra que hay acá en el versículo 4, no tengo ya mayor gozo que este, solo la puede entender, o medio se la puede imaginar, la puede entender quien lo viva, se la puede imaginar quien aún no la ha vivido. Me explico. Es ver que llevas el testimonio del Señor Jesucristo a X grupo o a una persona, y de ese grupo o esa persona aceptan el testimonio de lo que estás hablando, pues de que nuestro buen Padre Celestial ha depositado toda su gracia en Cristo Jesús para volverse a relacionar con la humanidad y la humanidad con Él, de que tanto nos ha amado que ha enviado a su Hijo unigénito para que todos los que en Él creamos pues no nos perdamos, sino que además tengamos vida eterna. Entonces se ve que en una de sus expediciones de evangelismo, Juan tiene el privilegio de tocar a este señor Gallo, y Gallo comienza su peregrinar, o por lo menos si Juan no fue el que lo llevó a los pies del Señor, pudo regar y ayudar al cultivo de esa alma en los caminos del Señor. Entonces Juan, cuando dice no tengo yo mayor gozo que este, es el que hay en ti cuando la persona que ayudaste o pariste en el evangelio la ves avanzar y caminar en su peregrinar, y no necesita de ti como muleta para poder seguir viviendo en este precioso camino donde esté, porque se ve que Juan y Gallo estaban separados por la distancia, más no les sé las circunstancias, pero por lo menos sí por la distancia. No tengo yo mayor gozo que este. Y pues aunque está elogiando correctamente a Gallo, no le estaba mintiendo, estaba actuando sobre lo que realmente Gallo era y hacía, también le recuerda que no es el único.
Entonces Juan nos dice: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ya sabemos que son hijos espirituales. No era que Juan fuera como una especie de cantante de vallenato que iba por todos los pueblos embarazando niñas. No, estamos hablando de un hombre que iba por todos los pueblos predicando el evangelio, y de allí nacían personas para el reino de Dios. Entonces no solamente el gozo de Juan era por Gallo, sino por todos aquellos que andaban en la verdad, que habían sido tocados por su vida ministerial. Es decir, que los engendrados en Cristo avanzaban sin vacilar en el pos de Dios, sin vacilar, no sin problemas, sin vacilar, no sin obstáculos, sin vacilar, no sin vicisitudes, porque, para ejemplo, el mismo Juan o el mismo apóstol Pablo, cuando con Pedro nos recuerdan que este caminar estará plagado de todas esas cosas que la gran mayoría de gente quieren evitar, problemas, pero sin vacilar seguimos adelante, a pesar de ellos. El oír que mis hijos andan en la verdad. La carta, quisiera recordar lo que hablamos en la segunda. Aunque es solo de 15 versículos, no nos vayamos a confundir pensando, tan poquito, como si fuera de poco contenido. Es tan igual o más valiosa que cualquiera de los libros largos que hay en la Escritura, como Primero o Segundo de Crónicas, como Primero o Segundo de Reyes, como Primero o Segundo de Samuel, aquellos extensos como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, aquellos profundos como Daniel, el mismo Génesis, Éxodo, Levítico o Números. En fin, cada una de estas palabras que el Espíritu Santo ha depositado en la tercera carta nos recuerda que el día a día y el renovarnos en entendimiento juntos es inmensamente importante. Y le dice nuevamente, agapado. ¿A quién? A Gallo. ¿Quién se lo dice? Juan, el anciano, el pastor de aquellas congregaciones. Recordemos que Juan por lo menos tenía influencia espiritual sobre 7 congregaciones en Asia. No es sino revisar las que encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Tal vez me faltó una, es posible. Entonces, este agapado va a recibir un ánimo muy tremendo, porque le dice Juan: fielmente te conduces cuando prestas ¿algún qué? ¿Algún qué? Servicio. ¿Cómo nos compagina el Espíritu Santo con lo que vemos los viernes? El servicio es la clave a través de la cual se expresa el ágape en los nacidos de nuevo hacia los demás. Si yo quiero, escuche bien, saber cuánto agapo, no es sino que mida cuánto sirve. Sin servicio no hay ágape, es una vana teoría. Podríamos estar frente a esta persona que fue abusada por los salteadores y la dejaron tirada, y creo que pasó un sacerdote y siguió de largo, lo dejó ahí tirado. Religión tenía, claro, leyendo el Pentateuco, ese sacerdote no podía tocar al herido, porque al tocar a alguien herido se contaminaba con sangre y quedaba inmundo para el servicio en el tabernáculo o en el templo. Entonces pasa un levita, no era el sacerdote, pero sí servía en el templo, la misma cosa, quedaría inmundo. Entonces dejan al paciente ahí tirado. Pero pasa un samaritano, el Señor Jesús es mordaz cuando de ejemplos se trata, y se baja, lo sube en su, no sé en qué estaba montado, pero lo sube, cura sus heridas y lo lleva a un mesón para que lo cuiden, y fuera de eso se ofrece a pagar lo que se gasten de más. Servicio.
No es que por servir seamos salvos, sino que por ser salvos servimos. La salvación no se gana por obras, pero todo aquel que por fe se salva, obras hace. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Gallo se ve que era un hospedador nato. Ese sí no tenía ningún problema en dedicarle su tiempo a sus hermanos en Cristo Jesús, vinieran de donde vinieran, siempre y cuando fueran de Cristo Jesús, fuesen nacidos de nuevo, tuvieran la revelación correcta y estuvieran afianzados bien en el reino. Gallo entonces era un hospedador, y además vamos a ver que era un proveedor para los hermanos y hermanas que en Cristo Jesús él pudiese ayudar. Así no los conociera, pero sí los pudiera identificar por la obra del Espíritu en ellos y en él. En todo, principalmente en su doctrina. Yo puedo servir mucho ayudando a alguien financieramente o en algún apoyo material, pero el principal apoyo que le puedo dar, según estas cartas, es el doctrinal. ¿Qué me gano yo con ser una buena persona en cualquier religión, que las hay en todas? Pero sin haber nacido de nuevo, se perderá mi alma. Gallo recibe este espaldarazo de Juan, no por lo que estaba haciendo solamente por el servicio a los hermanos, sino que mira que en los primeros versículos ya nos dijo, era porque caminaba en la verdad, era claro en la verdad. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Para el viernes iba a seguir de largo con aquello que introdujimos acerca del servicio, pero esto del servicio es tan importante, que hay un juicio especial en donde los seres humanos nacidos de nuevo y aún los no nacidos de nuevo van a pasar ante Dios, y Dios les medirá por la clase de servicio que le hayan prestado a los seres humanos sufrientes en cualquier área, fuese por estar en la cárcel, fuese por estar enfermos, fuese por estar desnudos, fuese por estar perseguidos y por eso tener que estar como extranjeros en otros lugares, fuese porque estaban sedientos, sin importar por qué estaban en la cárcel, sin importar por qué estaban enfermos, sin importar por qué estaban desnudos o sin importar por qué estaban siendo perseguidos. Qué interesante eso. Lo que Dios va a evaluar es la forma y la calidad del servicio que les dimos. Y dice, pueden pasar a la vida eterna que está preparada desde antes de la fundación del mundo para los amados de mi Padre. Eso está en Mateo capítulo 25, del 31 al 46, creo. Entonces, Juan está hablando con Gallo, le dice, muy bonito, delicioso, a más no poder que sea salvo, pero es más bonito aún saber que además de ser salvo, eres un hombre que sirve. No solamente a los hermanos que conocía, sino especialmente a los desconocidos. Entendiendo que el ágape es universal, por todos los hermanos que están en Cristo y que son de Cristo. Hay gente que tú y yo no conocemos, que nos emocionamos tremendamente y nos regocijamos en el Espíritu cuando nos damos cuenta que estamos caminando en la misma revelación. Si realmente le has puesto interés a esto, nos volvemos una especie de buscadores de personas que están ya en la verdad, o por lo menos llevar a los que estamos conociendo a la verdad. Pero qué lindo es cuando nos encontramos a alguien que tal vez no conocemos físicamente, pero nos identificamos con él o con ella espiritualmente porque andan en la verdad, y lo que inmediatamente te nace es servirle, propiciarle los medios para que continúen su peregrinar. Entonces el ágape aquí es universal. Implica
ser duchos en la palabra, para que como Felipe o como Esteban, así estemos sirviendo a una mesa de las viudas, llevándoles el almuerzo, el desayuno, la comida, la sobremesa, lavando sus ropas. Estemos en la posibilidad de compartir la palabra con cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Aunque estos hermanos que hablaron con Juan eran desconocidos para Gallo, se ve que Juan sí los conocía. Y por eso Juan puede decirle: fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. John, y mi familia biológica. Juan, al igual que Pablo en Gálatas capítulo 6, nos recuerda que debemos servir primero a la gente de la familia de la fe y obviamente a los demás. Pero es que aquí ya estamos hablando con un Juan maduro, que es un apóstol maduro, y con un Gallo maduro, que es un creyente maduro, para los cuales esos accidentes biológicos, porque pude haber nacido entre los Gutiérrez, entre los Narváez, entre los... ¿sí? Pero resulta que al nacer de nuevo, nacemos en Cristo. Y nacemos a la familia de Dios. Y al nacer a la familia de Dios, hay una serie de prioridades que van más allá de los sentimientos, sin dejarlos de sentir, pero que aquí Gallo me demuestra que él es alguien que vela por este asunto de servirle a los hermanos en Cristo. Me imagino que sostendría bien a su esposa, a sus hijos. No vayan pues ustedes a aprovechar esto para desentenderse de lo que deben hacer con su padre y su madre y sus hermanos y sus hijos y todas las cosas. Entonces, aunque eran desconocidos para Gallo, eran conocidos para Juan. Esta gente que llegó donde Juan dio testimonio ante la iglesia local donde ellos asistían, porque al regresar contaron con gozo y con admiración sobre este escaso espécimen cristiano llamado Gallo. Porque no crea que es cuestión de la actual generación, en la cual está llena de una cantidad de creyentes ocupados solo de sí mismos, que cual sanguijuela solo van a la oración para pedirle a Dios: dame, dame. Gallo sí iba a la oración para llegar al trono de Dios, para decirle a Dios: dame, dame, pero era también para compartir. Gallo, usted puede encontrar, creo que es en Efesios capítulo 4, sí, en donde Pablo anima a los creyentes a que trabajen para que puedan compartir con aquellos que tienen necesidad. Y parece que en Éfeso había como un sector precisamente que había estado militando en el robo, porque les dice: no roben más, sino trabajen para que compartan con los que están necesitados. Es interesante. Entonces Gallo era un creyente que entendía que los ingresos que tenía también estaban en el reino, para el reino y con los del reino. Esta gente en especial, cuando llegó a su congregación local, dieron testimonio a esa iglesia local donde se congregaban del amor de Gallo en aquel viaje que habían hecho a esta otra congregación local, o por lo menos a esa ciudad donde estaba. Juan no solamente le da gracias por haberlo recibido, sino porque los va a volver a recibir. Mire qué interesante. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Está diciendo: lo has hecho, pero no vaya a ser pues como el que lo hace una vez. Sígalo haciendo. No se vaya a poner a vivir de los laureles pasados. Siga así hasta el final de su vida temporal. La idea acá es que uno debe tratar al prójimo creyente como a Dios mismo, y a la humanidad sufriente como a Dios mismo. Lo que vamos a ver el viernes, se puede ahorrar la venida el viernes,
es que el Señor Jesús le dice: estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis, desnudo y me vistieron, con hambre y me saciaron. ¿Cuándo hicimos eso? Dice, cuando lo hicieron con uno de estos, hay unas versiones muy ricas en el léxico, dice, cuando lo hiciste con uno de estos más desfavorecidos, menos importantes, a mí me lo hicisteis. Entonces el servicio se caracteriza por hacer las cosas como si fueran para Dios y no para la gente que está recibiendo el servicio. Es extraordinario. El solo hacer eso ya me evita una cantidad de sinsabores que el roce humano me produce y todas las raspaduras que me produce el carácter del uno con el otro. No, cuando yo te estoy haciendo un servicio, lo estoy haciendo como para Dios, no para ti. Tampoco te lo voy a decir a ti para ser grosero, pero por lo menos esa es mi actitud interna. Te sirvo porque le estoy sirviendo a Dios. Realmente no me interesa recibir de ti nada en retribución. A tal punto es seria la cosa, les decía que esto será recompensado en la eternidad. En la eternidad, después de ser salvos, seremos recompensados por el grado de servicio que hayamos dado. Y el Señor va a ser muy amplio y suficiente en mostrarnos cuáles son esas áreas de servicio. En este caso, a Gallo le llegaba a la gente para servirla, pero en el caso del Señor Jesús nos va a enseñar que nosotros tenemos que buscar a la gente para servirla. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera que te fueras preparando, no tienes que esperar al viernes ya que no vas a venir de pronto, en que yo no tengo que esperar a que la gente necesitada venga a pedirme, sino que yo debo ir a buscarla. Estuve enfermo y me visitasteis, imagínate. Estuve preso y me acudisteis. Estuve desnudo y me vestiste. Y todas estas cosas así impulsan. Ahora, ¿de dónde se van a sacar todos esos recursos? Porque esa es la siguiente pregunta de todo paisa profesional, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer eso si yo no tengo con qué? Pues no se necesita. ¿Acaso el reino depende de ti? Pues si algún día tú te levantas en la mañana y dices, ¿qué irá a hacer el reino sin mí, sin mis recursos? Es hora de que nos peguemos una charladita, ¿cierto? Invíteme a un cafecito. Entonces, porque a veces tú puedes dar sin tener, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de repartir alimentos, tenemos la experiencia de que podemos surtir a una cantidad de personas de alimentos, de pan por ejemplo, sin ser nosotros el que lo compramos ni los que ponemos el hambre, simplemente es recogerlos y entregarlos. Qué bueno que yo dependo del reino y no el reino de mí. Entonces aquí dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. O sea, esta gente también le estaba sirviendo a Dios. Recuerden que mi Señor Jesús dijo, yo quiero que los que me sirven en el lugar que yo esté, ustedes también estén. Porque tampoco es servir a una organización. Nosotros no estamos sirviendo a una organización o a una estructura, es un reino como tal. Entonces no tengo que estar en la titular de pastor, de profeta, de evangelista, de apóstol o de maestro para hacer esta clase de servicios. No, es cualquiera. Esta cosa de que tienen que ser determinadas personas no está en las Sagradas Escrituras. Bueno, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Así que cuando le sirvamos a alguien, sirvámoslo como si estuviéramos sirviendo a Dios, como si estuviéramos sirviendo esa comida a Dios, como si estuviéramos dándole ese vestido a Dios, como si estuviéramos visitando a Dios. Y el panorama cambia. Ahí es donde este caminar deja de ser un espejismo y una ilusión y nos saca de nuestro miserable egocentrismo, porque fuera de egocentrista, miserable, porque seríamos muy minúsculos si solo nos ocupa. El servicio te obliga a salir de ti mismo. Es más,
ni siquiera por un pago temporal, porque vamos a ver el viernes, ya que no vas a venir de pronto, que el pago es hacia la eternidad. Hebreos 2:5. Estamos hablando acerca del mundo venidero en el cual hemos de vivir, donde las reglas de juego son otras. Es más, son desde ya para nosotros que hemos nacido de nuevo. Entonces, para que continúen su viaje, no era un viaje turístico. Gallo estaba apoyando a estas personas en la expansión del evangelio del reino. Está hablando de provisión. Es una carta muy similar a la que Pablo le escribe a Filemón. Entonces aquí tenemos un hermano llamado Gallo que trabaja para la obra y para los obreros, porque son su familia y porque es el mandato que el Señor Jesús nos dio. Juan lo pone así con un zoom, pero realmente esto es un desarrollo de lo que Jesús le enseñó a hacer a sus apóstoles, para que continúen el viaje. Nos da algunos pormenores de este viaje, porque ellos, los que llegaron y fueron acogidos por por Gallo, salieron por amor del nombre de él. Estamos hablando del nombre del Señor Jesús. Aquí pues no vamos a pensar en otro nombre. Salieron porque querían compartir las bondades del reino de Dios y su justicia. Y salieron confiando en Dios. Ellos no esperaron a tener un patrocinio, porque es que Dios es real. Confiados en que Dios los iba a sostener en su viaje, y confiados en que si hallaban pueblo de Dios, los recibiría como enviados de Dios. El asunto acá, mis hermanos y hermanas, presentes y ausentes, es que Dios existe y sostiene a los que son de Él. Punto. Siempre, o no, últimamente me he imaginado, o he vivido, mejor, he sentido con mayor fuerza esta realidad de que el reino de Dios tiene tantos recursos para entregar. El asunto es que no tiene gente para entregárselos. ¿Por qué? Porque no estamos buscando el reino de Dios y su justicia, sino que estamos en pos de las añadiduras, y al ir en pos de las añadiduras, el reino no puede sostener a alguien que se puede sostener a sí mismo. El reino sostiene a aquel que reconoce que todos los cabellitos de su cabeza están contados, que su estatura está divinamente predeterminada por Dios. En fin, esta gente en especial hace 2000 años y muchos hoy en día salieron por amor del nombre de Dios. Y hace una acotación Juan, sin aceptar nada de los gentiles. No es que rechazaron la ayuda de los gentiles, no es que los paganos se la ofrecieran, sino que ellos no la pidieron a los seres humanos. Es algo entre Dios y tú, entre un Dios que existe y tú eres consciente de que tú existes porque Él existe, no al revés. Entonces, ellos no la pidieron, pero tampoco se están negando a recibir la ayuda que puede venir a través del cuerpo o a través de una persona que no sea creyente. Por algo dice Eclesiastés 2:26 con respecto a los no creyentes que proveen a los que sí son creyentes, dice porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Eclesiastés 2:26. Para los que se sientan agredidos por aquellos que creen que usted no está haciendo nada cuando realmente está renovando el entendimiento y está siendo juicioso con la lectura de la palabra para escudriñar los tesoros del reino. Dice, a la persona que le agrada Dios le da ciencia, sabiduría y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para después entregárselo al que agrada a Dios. Qué interesante. Es que quienes inicialmente deben ayudar a estas personas que están entregadas a esta labor son los mismos creyentes que se nutren del servicio que estos viajeros le estaban dando al cuerpo de Cristo. Mire que estas personas no salieron para conocer la ciudad donde estaba Gallo, para que lo subieran al metro, al coso este elevado,
para que los llevaran a conocer la piedra del Peñol de allá. No, ellos salieron porque querían expandir juntamente con el Espíritu Santo el reino de Dios y su justicia. Está clarito, ¿cierto? Entonces Juan le recuerda a Gallo: nosotros pues, y se incluye Juan no está diciendo voy, recíbanme. Juan no está diciendo a mí es el que me tienen que recibir. Juan lo que está diciendo es: yo también recibo personas, yo también las enruto, yo también les proveo. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. Entonces, ese nosotros nos cobija a todos los creyentes. A nosotros nos corresponde la bendición de ayudar a estas personas. Ahora, ojo con esto: si nosotros no lo hacemos, Dios lo hará. Quien se pierde el privilegio de asistirlos somos nosotros. Ellos no van a dejar de hacer la labor porque yo no apoyo. Entonces, nos corresponde sustentar a los ministros de Dios. ¿Por qué? Pero a los que realmente lo son. Pablo precisamente le dice a los de Éfeso, le dice precisamente a los de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2: ustedes probaron a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, porque hay mucho farandulero por ahí y mercenario. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, miren qué bonito, para que cooperemos con la verdad. Nosotros podemos tener una profesión llamada cooperemos con la verdad. Cooperemos es que las personas que Dios envía, nosotros, los destinatarios de ese servicio y de la riqueza que ellos traen con la revelación de la palabra y con la gestión que Dios les ha mandado hacer, al asistir a esos enviados y recibirlos, nos convierte en colaboradores de Dios. El apóstol Pablo ya había hablado de esto en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice que somos colaboradores de Dios. Aquí tenemos que hacer un alto, y si con esto queda claro, por lo menos esta área de la provisión intercristiana, digámoslo así, me daría por bien servido. No estamos remunerando al ayudar a alguien por el trabajo que hace. Eso a nosotros no nos corresponde. Dios es el que remunera. Lo que estamos haciendo es liberarlos de tener la responsabilidad de tenerse que sostener a sí mismos y a su familia en algunos casos, para dedicarse completamente a la obra. ¿Sí me estoy haciendo entender en eso? No, es que le estamos pagando a esos hermanos para que nos prediquen la palabra. Discúlpame, no es así. Estamos conscientemente liberándolos de la carga de tenerse que sostener a sí mismos para que puedan dedicarse libremente a la labor, como en Hechos capítulo 6, de buscar en oración la revelación de la palabra de Dios para que la puedan seguir entregando. Es muy diferente el asunto. Cuando se dan estas cosas en organizaciones en donde dirigidas por personas que tal vez no nacen de nuevo o no han renovado su entendimiento, estas personas las entran como en una nómina, y no es así. Por el contrario, Dios nos está llamando a ser cooperadores. El patrón sigue siendo Él. Ahora, pasa a otro punto. La carta es corta, pero no por eso llena de puntos muy importantes. Juan nos acaba de mostrar cómo una persona madura como Gallo se comporta en este caminar cristiano. Cómo unos hermanos cuyo nombre no sabemos fueron a llevar la palabra, maduros también. Pero aquí nos empieza a mostrar una especie de, no sé si llamarlos virus, no creo que alcancen esa categoría, esa altura. Pero mira lo que puede ocurrir en el cuerpo de Cristo a veces. Juan ahora le dice a Gallo: yo he escrito a la iglesia, no a Gallo, como en este caso, sino a la iglesia en general. Pero mira lo que ocurría. Pero Diótrefes, no vaya a ponerlo así ni por equivocación, Diótrefes, póngalo mejor
sugerencias, ¿cierto? Tenemos algunas sugerencias. Serafín, póngalo querubín, póngalo ángel. Diótrefes significa sustentado por Júpiter o educado por Zeus, sea en la cultura romana o griega, mitología. Este fulano era una persona hambrienta de poder como las existen todas las generaciones, que desconocía la autoridad del apóstol Juan y había asumido su vida en el cuerpo de Cristo como un cargo a través del cual, en vez de servir, se ponía como un gobernante de los de afuera del mundo, como el Señor Jesús nos habló en Mateo capítulo 20, del versículo 20 al 28. Resulta que Juan había escrito una cartica. Posiblemente este Diótrefes la destruyó y la iglesia no pudo tener acceso a ella. Por eso Juan se ve impulsado a escribirle a Gallo como miembro de la congregación y no a la congregación llena de miembros. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, este señor, recuerde, no vaya a poner a nadie así, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, es posible nuevamente que sin haber nacido de nuevo hubiese escalado en autoridad en la congregación local como organización. Pero el fulano este fue un desastre para la obra de Dios y para los obreros de su época. Siempre vas a encontrar personas así, te corresponde a ti detectarlos. No seas hallado apoyando lo que no debes apoyar. Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Se convirtió en un opositor acérrimo del apóstol. Pensando ahora, leyendo con ustedes esto 2000 años después, qué desgracia para este señor en el tribunal de Cristo. Hay algunas personas que uno encuentra en la lectura juiciosa del Nuevo Testamento, por ejemplo un Alejandro de profesión calderero, que hay en 2 de Timoteo capítulo 4 del 14 al 15, que hacía prácticamente lo mismo con el apóstol Pablo, hacerle la vida imposible. Hay gente que se levanta en su carne, guiada por Satanás, para hacerle la vida imposible a aquellos que quieren extender el evangelio del reino. Entonces este Diótrefes, al igual que Alejandro el calderero con Pablo, no reconocía a Juan ni a su ministerio. Pero mire que dice, no nos recibe. No solamente era Juan, era cualquiera que representara algún peligro para su estatus. No nos recibe, dice la Escritura. Por esta causa, Juan, el apóstol del ágape, recuerden que el ágape nos capacita para ser enérgicamente firmes cuando es necesario. Aquí no estamos ante un par de peluches que hay lo que hagan conmigo. No. Estamos claros en que el Señor Jesús en su momento le dijo en el Evangelio de Juan a alguien que lo golpeó, le dijo, si he hecho algo malo, bien, pero si no, ¿por qué me golpeas? Pablo se defiende de unos que querían azotarlo sin previo juicio por ser el ciudadano romano. Juan ahora hace lo mismo, dice, por esta causa, si yo fuere, Juan va a ir a visitarlos. Recordaré las obras que hace, mire esta palabra, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Volvemos al punto. En la primera carta, Juan nos advirtió de aquellos que vienen con falsas doctrinas, que ni aún en casa los recibamos. En esta tercera carta nos pide que seamos cautos a quien le prestamos los oídos, con alguien que tal vez no venga con falsa doctrina, pero sí hablar pestes de los demás. Parloteando da la idea de una urraca parlanchina. Y la expresión palabras malignas es que cuando habla denigra, sea del ministro Juan o de su ministerio o de aquellos que están bajo su égida. Le recordaré a Diótrefes, dice Juan.
las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, además, detrás de lo primero o lo segundo, este paciente seguía acumulando ascuas sobre su cabeza, porque es que Dios a todas estas está ahí, ¿cierto? Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Este hombre rechazaba a los hijos de Dios negándole la entrada. Si Pablo, siendo Saulo, fue reconvenido por el Señor Jesús cuando le dijo: ¿por qué me persigues?, dándole a entender que cuando perseguía a los cristianos estaba persiguiendo a él. Ahora el Espíritu Santo le dice a Diótrefes: ¿por qué no me dejas entrar? Porque al no recibir los hermanos enviados por el Espíritu Santo, al Espíritu Santo mismo le estaba impidiendo la entrada al Señor Jesús. Entonces, al rechazar a los hijos de Dios, no permitiéndoles entrar, este hombre se levantó contra Dios. Miren, hermanos, usted no sé cómo haga, pero yo sí sé cómo hago. Por lo menos conmigo, nadie puede darse el lujo de tener la libertad de hablarme mal de nadie. Y apenas empieza lo siembro, no con un golpe físico, pero sí lo de un espiritual tremendo. Pero mira, a pesar de que está mal de que estés hablando de una persona que no está terriblemente mal de que me lo estés hablando a mí, que no tengo oídos para eso. Si tenemos algo del reino que hablar, lo hacemos. Si tenemos algo del reino con respecto a eso que juzgar, lo hacemos. Pero este Diótrefes no puede tener acceso a nuestros oídos, hermanos y hermanas. A veces nos las damos de muy orondos y de muy espirituales y de muy maduros, creyendo que podemos escuchar la basura que cualquier otro quiere venir a echar sobre nosotros de otros. No sé. No recibe a los hermanos, dice Juan. Y a los que quieren recibirlos, miren el comportamiento de este paciente. Acosa a aquellos que los quieren recibir, que sí los quieren escuchar, que sí los quieren proveer y que sí les quieren encaminar. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Pero a dónde llegó este señor? Este tipo es un obrero del diablo. Este señor es un anticristo 100%, como lo que nos describe en la primera y en la segunda carta, y los expulsa de la iglesia. Ahora Juan está a punto de despedirse, carta corta pero sustanciosa. Le dice a Gallo: agapado, no imites lo malo sino lo bueno. Juan ahora está afianzando a Gallo en su correcto proceder, en su papel de líder, proveedor para estas personas del cuerpo de Cristo, hospedador para estas personas del cuerpo de Cristo, encaminador de las personas del cuerpo de Cristo. No imites lo malo sino lo bueno. Y vuelva, y aquí la sencillez del evangelio: el que hace lo bueno es de Dios. En palabras nuestras que ya entendemos, el que ha nacido de nuevo, frutos dignos de nacido de nuevo hace, ¿sí o no? ¿Hago esto por qué?, le preguntarían a Gallo. Y Gallo, sin tener que ir a ningún curso, podía contestar: pues porque yo soy hijo de Dios y ellos también. Y esto no me lo va a entender alguien que no sea hijo de Dios o alguien que no madure en el entendimiento. El que hace lo bueno es de Dios, le dice Juan a Gallo. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En otras palabras, no ha nacido de nuevo como Diótrefes. Ahora, Gallo no era el único. Hablando de otros, parece ser que uno de estos visitantes se llamaba Demetrio, otro nombre. Todos dan testimonio de Demetrio. Pareciera ser que uno de estos enviados que Diótrefes no quiso recibir, que Gallo sí pudo proveer, era un enviado de buen testimonio, porque tampoco se trata de recibir a cualquiera. Demetrio era un seguidor del Señor Jesús, era un miembro del cuerpo de Cristo y además era un recomendado del apóstol Juan. Y Juan no solamente era el que daba testimonio de Demetrio, la demás gente de la congregación
era un hombre de buen testimonio. Y posiblemente Diótrefes, a pesar de esa buena recomendación, no lo recibe. Diótrefes era un obrero fraudulento que se lanzaba en contra de los obreros de Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Qué bonito. Es que el sistema del mundo no puede reconocernos, no tiene forma. Vaya usted pues a un banco y le digan: ¿y usted quién es? ¿Hijo de quién? Pues de Dios, ¿no? ¿Y dónde está la carta de recomendación? Pues el solo hecho de ser salvo y nacido de nuevo, y que voy para la eternidad, donde el jefe de todo esto será otro. Pero lo que sí quiero que sepas es que Jesús da testimonio de ti. Él no se avergüenza de llamarse Dios nuestro, y aún la verdad misma. ¿Por qué? Porque me convierto, como Demetrio, en un portador de la revelación dada en Cristo Jesús. Yo puedo saber muy bien a través de lo que la gente enseña o habla si camina o no con Dios. La gente me puede conocer por lo que hablo de Dios. Es más, yo me puedo conocer por lo que hablo con Dios. Si quiero saber si soy recomendado por Dios, simplemente evalúa, lo que de Dios hablas y lo que a Dios le pides. Entonces, si a usted no le recomienda nadie aquí en la tierra, no se preocupe. Lo importante es que usted tenga una recomendación válida desde el cielo. Y también nosotros damos testimonio. O sea, no solamente Cristo Jesús recomendaba a Demetrio y a los que con él trasegaban, sino el mismo apóstol Juan. Hombre, no vamos a ser como los de Corinto. ¿Recuerdan a Corinto el resbalón que se dieron con Pablo? Pablo, que fue el que los parió en el Evangelio. Los de los Corinto empezaron a pedirle cartas de recomendación a Pablo. Es como usted, su papá y su mamá que lo criaron, harta lidia que dio, para que después usted, para dejarlo entrar a su casa o a una reunión, les diga: y tráigame el certificado a ver si yo sí soy hijo de ustedes. Entonces, Juan da testimonio de Demetrio y aún así Diótrefes lo rechaza. Entonces, hay una recomendación. No se trata tampoco de recibir a cualquiera porque trae una Biblia debajo del brazo. Y Juan dice: y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan, el anciano, que le escribe a Gallo y a esta congregación de paso, les recuerda que él es pro en cuanto a un asunto de recomendar gente. ¿Por qué? Porque él estaba trabajando para Dios también. Bueno, y se despide. Yo tenía muchas cosas que escribirte acerca de la renovación del entendimiento. Cada vez que uno se pone a renovar entendimiento, piensa que va a acabar y nunca acaba. Pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, como en la segunda carta, porque espero verte en breve. El asunto es que ese es el anhelo de todos los apóstoles con sus discípulos: verlos para poderlos estrechar en sus brazos, para poderlos consolar con sus palabras, para poderlos exhortar con sus enseñanzas, porque vuelvo al punto que hablábamos hace poco. No sé usted, pero es tremendamente emocionante encontrarse con otros hermanos en Cristo. Créanme, yo tengo la gran bendición de vivir con gente nacida de nuevo, como la pastora y nuestras hijas, pero estar con ustedes es de otro nivel, en el buen sentido de la palabra. Uno salir a encontrarse con docenas de personas que aman, adoran y sirven a Dios. Cuando uno todo el día se mantiene afuera en la calle, rodeado de una cantidad de gente que puede llegar a conocer y servir a Dios, como ahora tú y yo yo no anhelo otra compañía. No sé tú, pero mi anhelo es siempre estar con la gente que ha nacido de nuevo para renovar entendimiento. Si todavía nuestro anhelo, tengamos mucho cuidado de con quién anhelamos estar, porque eso habla mucho de nosotros. Cuando
Pedro y Juan, en Hechos capítulo 4, salen después de haber sido amenazados por el Sanedrín y las circunstancias difíciles se han aplacado un poco. Piense nomás, cada vez que una situación difícil es quitada de tu vida, ¿cuál es la compañía que anhelas? Eso va a decir mucho de ti. Ellos inmediatamente buscaron a los demás hermanos en Cristo, les contaron qué habían dicho y oraron. A veces en ciertas circunstancias Dios le hace un milagro a hermanos y salen a celebrar como paganos o con la gente que no puede valorar lo que Dios hizo por ellos. Verte debe ser el anhelo de todos por encontrarnos los unos con los otros. Y dice, y hablaremos cara a cara. ¿Para hablar qué? Del rey y del reino. Y se despide con lo que solo Dios puede dar. La paz sea contigo, la de Dios, la que es inmutable, la que los malos como Diótrefes no pueden alterar. Y le recuerda, hay más locos como nosotros, los amigos te saludan, porque la amistad en Cristo existe. Saluda a todos los amigos que hay allá, porque además están por todas partes. A cada uno en particular, es decir, sin afanes. El mundo mantiene a las personas esclavas del afán. Hay gente que no se ve con sus amigos hace como 300 años, porque el mismo sistema las mantiene afanadas, cargadas y no, escasamente se alcanzan a lavar los dientes. Pero resulta que entre nosotros no debe ser así. El podernos ver es sin afanes. ¿Por qué? Porque el afán es uno de los combustibles del mundo. A nosotros se nos acabó ya el afán y por eso podemos dedicarnos tiempo. Amado Padre, te damos gracias por esta posibilidad que nos das de renovar el entendimiento, por esta posibilidad que nos das de ocuparnos en lo eterno, por esta oportunidad que nos das de dedicarnos a lo que realmente vale la pena. Vendrán días, Señor, en que nosotros, por el alimento que hemos recibido al compartir juntos con la renovación del entendimiento, podremos enrutar a otros hacia la salvación eterna y ayudarles. Pero es por la forma en como ahora estamos sembrando para poder recoger. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por habernos permitido trasegar por estas 3 cartas del apóstol Juan. Permítenos llegar a Hechos, la próxima reunión, y escudriñar también paso a paso lo que allí está. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén y amén.